Estar en paz contigo mismo no se trata de una paz superficial ni de fingir que todo está bien cuando por dentro hay ruido. Se trata de una paz real, profunda, la que nace cuando tu corazón deja de pelear consigo mismo y aprende a descansar en Dios. Mucha gente busca paz en cambios externos, aunque otros cambien, que las circunstancias mejoren, que el problema se vaya, que el día sea más fácil. Pero la Biblia revela una verdad que transforma. La paz verdadera comienza dentro, cuando alineamos el interior con la verdad de Dios. Y hoy, con calma sin prisa, vamos a caminar juntos por este mensaje que puede marcar un antes y un después en tu vida. Tal vez mientras escuchas esto, estás cansado por dentro. Sigues adelante, ayudas a otros, haces lo correcto, cumples responsabilidades. Pero en el fondo hay una lucha silenciosa. Pensamientos que no descansan, culpas del pasado, decisiones que todavía duelen, una sensación constante de estar en guerra contigo mismo. Y quiero que lo sepas desde ya, Ann, no estás solo, no eres extraño, no estás fallando como creyente por sentirte así. Muchos tienen una fe sincera, pero viven sin paz interior. Y cuando falta esa paz, se roba la alegría, se nubla la claridad, se debilita la confianza y hasta la relación con Dios se vuelve pesada. Por eso, este tema es tan importante en cuando haces las paces contigo mismo delante de Dios. Muchas cosas empiezan a ordenarse. Si este mensaje ya está tocando tu corazón, te invito a que lo compartas, le des like y lo comentes. Puede parecer algo pequeño, pero eso ayuda a que este video llegue a más personas que hoy necesitan paz y quizá solo tienen este espacio para conectarse con Dios. Escribe en los comentarios una frase breve en paz en Dios. Y ahora sí, comencemos con la primera parte. Estar en paz contigo mismo no es algo automático por el simple hecho de creer en Dios, ni sucede solo porque oras o lees la Biblia de vez en cuando. Es un proceso profundo, honesto y muchas veces incómodo, porque implica mirarte por dentro sin máscaras y permitir que Dios trate con lo que normalmente escondes. La Biblia habla mucho de paz, pero no como ausencia de problema, sino como un estado interior que guarda el corazón, aun cuando las circunstancias no son fáciles. Aquí es donde muchos se confunden. Esperan paz cuando todo afuera esté bien, cuando en realidad Dios primero quiere ordenarlo de adentro. Y hay algo que debes entender: a muchas personas viven peleando consigo mismas. Se reclaman errores pasados, se hablan con dureza, se juzgan más de lo que Dios los juzga. Y esa guerra interna roba la paz. Puedes servir, ayudar, hacer lo correcto y aún así no estar en paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque la paz interior no se construye ignorando lo que duele, sino llevándolo a la luz de Dios. La Escritura dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda el corazón y los pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que esta paz no depende de que entiendas todo, sino de que confíes y entregues lo que pesa. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la culpa. No resuelta. Hay gente que Dios ya perdonó, pero ellos siguen castigándose, siguen recordándose lo que hicieron, lo que dijeron, lo que no lograron, lo que no fueron. Y aquí viene una verdad que liberan: cuando Dios perdona, Él no deja el pecado en pausa, lo borra. Pero cuando tú no te perdonas, sigues viviendo atado a algo que ya fue soltado en el cielo. Eso crea división interna. Por un lado dices creer en la gracia, por otro sigues condenándote. Y no se puede vivir en paz con el corazón dividido. Por eso hay una diferencia que cambia todo en arrepentimiento y condenación. El arrepentimiento te acerca a Dios y te transforma. La condenación te aleja y te paraliza. El arrepentimiento dice al Señor: fallé, perdóname, ayúdame a cambiar. La condenación dice: no sirvo, no valgo, siempre arruino todo. ¿Cuál de las dos voces crees que viene de Dios? La Biblia es clara: Dios trae convicción para restaurar, no condenación para destruir. Y junto a la culpa hay otro ladrón de paz: vivir para agradar a todos. Mucha gente intenta hacer lo que otros esperan y se olvida de quién Dios dice que es. Eso crea tensión interna constante en actuar, complacer, adaptarse, sostener una imagen, y poco a poco te vas perdiendo.
Jesús fue incomprendido, criticado, rechazado. Y aún así caminó en paz porque tenía claro su propósito y su identidad. Cuando no sabes quién eres delante de Dios, cualquier opinión te desestabiliza. Pero cuando tu identidad está firme, tu interior se aquieta. La paz contigo mismo también nace cuando aceptas tus procesos. Hay personas desesperadas porque no son todavía lo que desean ser espiritualmente, emocionalmente, en carácter. Se comparan, se frustran, se exigen cambios inmediatos. Pero Dios trabaja por procesos, no por presiones. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Eso significa que Dios no te soltó a mitad del camino. Estar en paz contigo mismo es confiar en que Dios sigue obrando. Incluso cuando tú sientes que avanzas lento, y aquí hay algo más. Muchas veces no estás en paz porque estás desconectado de tu interior. Vives resolviendo lo de afuera en trabajo, problemas, responsabilidades, urgencias, pero no te detienes a escuchar lo que pasa dentro de ti. Jesús muchas veces se apartaba para estar a solas, no porque huyera de la gente, sino porque cuidaba su interior. Si no haces espacios para hablar con Dios con honestidad, para reconocer emociones y descansar, el ruido interno crece y la paz se debilita. Estar en paz contigo mismo no significa que nunca tendrás dudas, miedo o tristeza. Significa que aún en medio de eso, eliges confiar en Dios y dejas de pelear contra ti. Significa dejar de exigirte perfección y empezar a caminar en obediencia y humildad. Porque cuando haces las paces contigo mismo delante de Dios, tu corazón se vuelve un lugar donde Él puede habitar con libertad. Y desde ahí, todo empieza a tomar sentido. Al terminar esta primera parte, quiero dejarte una pregunta directa. ¿Qué es lo que más te roba la paz por dentro hoy? La culpa, la comparación, la necesidad de agradar, el miedo al futuro o esa voz interna que nunca se calla. Identificarlo es el primer paso para sanarlo. Cuando no estás en paz contigo mismo, tarde o temprano, eso se refleja en tu relación con Dios y también en la forma en la que te relacionas con los demás. Y esto es más común de lo que parece. Muchas personas creen que su problema es lo que está pasando afuera, pero una gran parte del desgaste viene de lo que está pasando adentro. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solo habla con palabras, también habla con actitudes, reacciones, silencios, distancia emocional, impulsos, defensas y hasta con esa manera de estar presente sin estar realmente presente. Cuando el corazón está inquieto, todo se siente más pesado. Uno, ¿cómo afecta tu relación con Dios? Una persona que no está en paz consigo misma suele terminar relacionándose con Dios desde el miedo más que desde la confianza, Nora, pero con tensión. Sirve, pero con culpa. Obedece, pero con la sensación constante de nunca es suficiente. Y eso agota el alma, porque convierte la fe en una carrera interminable. Dios no te llamó a vivir en una relación donde te acercas a Él sintiéndote pequeño, indigno o permanentemente en deuda. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, no con soberbia, con confianza, no con perfección, con sinceridad. Aquí pasa algo muy importante en sí. Por dentro te sientes rechazado, así te vas a acercar a Dios, aunque Dios no te esté rechazando. Si por dentro te sientes insuficiente, vas a orar como si tuvieras que convencer a Dios. Si por dentro te sientes culpable, vas a servir intentando pagar una deuda que Cristo ya pagó. Y entonces no disfrutas a Dios. Te desgastas con Dios, como si Él fuera un jefe difícil en vez de un padre fiel. Y te digo algo con claridad. Muchas personas piensan que están lejos de Dios porque fallaron, cuando en realidad están lejos porque no han hecho las paces consigo mismas. No se permiten recibir el amor de Dios porque internamente creen que no lo merecen. Pero la verdad es esta: no te acercas a Dios porque seas perfecto, te acercas porque lo necesitas. La paz interior empieza cuando dejas de esconderte y vienes tal como estás, cansado, confundido, pero sincero. 2. ¿Cómo afecta tus relaciones con los demás cuando no estás en paz por dentro? También cambian tus reacciones por fuera. Te vuelves más susceptible, más reactivo, más tenso y muchas veces te sorprende tu propio comportamiento. ¿Por qué reaccioné así?
¿Por qué me molestó tanto eso? ¿Por qué me cerré? Y la respuesta suele ser, esta y no fue solo por lo que pasó, fue porque ya venías cargado. Lo de afuera fue una chispa, pero lo de adentro era la gasolina. La Biblia enseña que primero se saque la viga del propio ojo, antes de mirar la paja en el ojo ajeno. Y esto no es para condenarte, es para liberarte, porque cuando tu interior se ordena, tu mirada hacia los demás cambia. Una persona en paz no necesita ganar todas las discusiones, no necesita demostrar constantemente que tiene la razón. No vive a la defensiva. La paz te permite escuchar sin sentirte atacado, corregir sin humillar, callar cuando hablar solo aumentaría el conflicto. Y aquí hay algo muy sutil. Cuando no estás en paz contigo mismo, empiezas a proyectar tus propias luchas en los demás, exiges lo que tú no te das. Reclamas lo que tú mismo te niegas. Pides paciencia, pero no te la das a ti. Pides comprensión, pero tú mismo te condenas. Y esa incoherencia interna genera roces y distancia. En cambio, cuando haces las paces con tu historia, con tus procesos y con tus límites, te vuelves más compasivo, más paciente, más estable. No porque te volviste blando, sino porque ya no estás peleando contigo por dentro. Y cuando dejas de pelear por dentro, dejas de pelear tanto por fuera. 3. ¿Cómo afecta tus decisiones? La falta de paz interior también afecta la forma en la que decides. Una mente inquieta decide desde la ansiedad, desde el miedo o desde la presión. Pero la Biblia dice algo clave: aunque la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y gobernar significa dirigir. Cuando la paz gobierna, decides con claridad. Sabes cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabes decir sí y también decir no sin culpa y sin temor. Pero cuando tu interior está en desorden, la voz de Dios se vuelve más difícil de distinguir, no porque Dios no hable, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. Por eso la paz contigo mismo no es un lujo espiritual, es una necesidad. Dios no quiere que camines cargando guerras internas que Él nunca te pidió que llevaras. Y quiero resumírtelo así: si tu interior está en guerra, todo se vuelve batalla. Pero si tu interior encuentra paz en Dios, aun cuando haya problemas afuera, por dentro existe un lugar seguro. Antes de pasar a la parte 3, te dejo un ejercicio simple, pero poderoso. Hoy mismo, observa esto. ¿En qué momento reaccionas más fuerte? ¿Con quién? ¿Te cuesta más tener paciencia? ¿Qué tema te acelera la mente? Eso te va a mostrar en qué áreas falta paz interior, y también te va a mostrar dónde Dios quiere sanar primero. Construir paz contigo mismo no sucede de un día para otro, pero si comienza con decisiones pequeñas, honestas y sostenidas en el tiempo. Dios no trabaja con fórmulas rápidas ni con atajos emocionales. Él trabaja con procesos profundos, porque la paz verdadera no se impone, se forma. Y aquí hay algo clave que debes recordar: la paz interior no se busca como una emoción, se cultiva como una relación. Vivir con honestidad delante de Dios. El primer paso práctico para cultivar paz interior es aprender a ser honesto delante de Dios. No honesto religiosamente, sino honesto de verdad. Muchas personas oran diciendo lo que creen que deberían decir, no lo que realmente sienten, pero la Biblia está llena de oraciones crudas, reales, incluso incómodas. David decía que derramaba su alma delante de Dios. No la ordenaba primero, no la maquillaba, la derramaba. Cuando tú dejas de esconder lo que te pesa y lo presentas tal como es, algo empieza a soltarse por dentro. Dios no se escandaliza por tus emociones, no se ofende por tus dudas, no se aleja por tu cansancio. Pero la paz no puede crecer donde todo se reprime. La honestidad es el terreno donde la paz empieza a echar raíz. Tú aceptar lo que hoy no puedes cambiar. Otro paso fundamental es aceptar aquello que hoy no está en tus manos cambiar. Muchas personas no están en paz porque viven peleando contra su pasado, contra decisiones que ya no pueden deshacer o contra etapas que ya terminaron. Esa lucha constante desgasta profundamente el alma. Aceptar no es resignarse. Aceptar es reconocer dónde estás parado hoy y permitir que Dios trabaje. Desde ahí, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay temporadas que no se repiten y no puedes vivir en paz si sigues discutiendo con una etapa
que ya terminó. La paz llega cuando dejas de exigirle al pasado que sea distinto y empiezas a preguntarte qué quiere Dios hacer contigo ahora. Renovar la manera en la que piensas. Muchos conflictos internos, ¿no? Vienen de lo que pasa, sino de cómo lo interpreta. Pensamientos de condenación, de insuficiencia o de amenaza constante alimentan la inquietud del corazón. Por eso la Biblia dice que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Estar en paz contigo mismo implica aprender a cuestionar tus pensamientos, ¿no? A obedecerlos automáticamente. Preguntarte, ¿este pensamiento viene de Dios o del miedo? ¿Me acerca a la confianza o me empuja a la ansiedad? ¿Me construye o me destruye? No. Se trata de negar la realidad. Se trata de mirarla con los ojos correctos. Cuando empiezas a reemplazar la condena por verdad, la culpa por gracia y el miedo por confianza, la paz comienza a ocupar espacio. 4. Aprender a poner límites sanos. Muchas veces la falta de paz no es espiritual, es emocional. Proviene de decir sí cuando deberías decir no, de cargar responsabilidades que no te corresponden o de permitir tratos que hieren tu corazón. Jesús mismo ponía límites, se retiraba, descansaba, decía no a ciertas demandas. Poner límites no te hace egoísta, te hace responsable de tu interior. Dios no te pidió que te desgastes hasta romperte. Cuando empiezas a respetar tus límites, el alma respira. Y cuando el alma respira, la paz se fortalece. 5. Perdonar también a ti mismo. La paz contigo mismo no puede crecer donde hay rencor, ni siquiera cuando ese rencor es hacia ti. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia lo que pasa dentro de ti. Perdonarte implica aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Dios no te mira con desprecio por tu pasado. Él te mira con propósito. Cuando dejas de castigarte internamente, dejas de vivir atado a algo que ya fue redimido. Y eso trae descanso. Si X alimentarte de la palabra como refugio, no como obligación la Biblia. No es solo instrucción, es alimento. Cuando la palabra habita en ti, empieza a ordenar lo que está desordenado por dentro. No como una varita mágica, sino como una verdad constante que te reubica. La paz interior crece cuando la palabra deja de ser solo algo que lees y empieza a ser algo que te acompaña. En ella encuentras dirección, consuelo y corrección, todo lo necesario para que el corazón aprenda a descansar. CBN, aprender a descansar, de verdad. No todo se resuelve con esfuerzo. Hay batallas que se ganan soltando. La Biblia dice que en quietud y confianza está vuestra fortaleza. Descansar no es rendirse, es confiar. Es creer que Dios sigue obrando incluso cuando tú paras. Cuando aprendes a descansar en Dios, la ansiedad pierde fuerza y la paz comienza a ocupar su lugar. No porque todo se arregló, sino porque ya no estás cargando solo. Mantener la paz contigo mismo cuando todo está tranquilo puede parecer sencillo, pero el verdadero desafío aparece cuando llegan las pruebas, los conflictos inesperados y esos momentos en los que la vida sacude fuerte. Y aquí es donde muchos pierden la paz que habían comenzado a construir, no porque Dios los haya abandonado, sino porque no aprendieron a proteger su interior en medio de la tormenta. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió una paz que no depende de ellas. Jesús habló de una paz distinta, una que el mundo no puede dar ni quitar. Esa paz no nace de que todo esté bien afuera, sino de saber quién te sostiene por dentro. Uno, entender qué es y qué no es la paz bíblica. Uno de los errores más comunes es pensar que la paz significa ausencia de dolor, pero la paz bíblica convive con el dolor. Jesús lloró, se angustió, sintió peso en el alma, y aún así caminó en perfecta comunión con el Padre. Estar en paz contigo mismo no significa no sentir tristeza, miedo o cansancio. Significa que esas emociones no gobiernan tus decisiones ni definen tu identidad. Puedes estar dolido y en paz. Puedes estar cansado y en paz. Lo que rompe la paz no es sentir, es pelear contra lo que sientes o creer que sentir te hace débil espiritualmente.
Tu volver al presente, cuando la mente se adelanta, cuando llegan las pruebas, lo primero que suele perderse es la calma mental. La mente se llena de escenarios futuros, preguntas sin respuesta y miedos que todavía no ocurrieron. Por eso Jesús enseñó a no afanarse por el mañana, no porque el mañana no importe, sino porque el afán roba la paz del hoy. Estar en paz contigo mismo, en medio de la dificultad, implica aprender a regresar al presente una y otra vez. No al futuro que imaginas, no al pasado que recuerdas, sino al lugar donde Dios te sostiene hoy. La gracia siempre se da para hoy, no para todos los escenarios que tu mente inventa. Permitir el dolor sin perder la confianza. Hay personas que, cuando atraviesan una prueba, se sienten culpables por no estar bien. Piensan que si tuvieran más fe, no les dolería. Pero eso no es bíblico. La paz no elimina el dolor, le da un lugar seguro. Estar en paz contigo mismo significa poder decir, esto me duele, pero no me destruye. Significa permitirte llorar sin perder la fe, descansar sin sentir culpa, reconocer tu cansancio sin pensar que Dios se decepcionó de ti. La confianza no se demuestra negando el dolor, sino atravesándolo con Dios. Por cuidar lo que entra en tu corazón en tiempos difíciles, la Biblia dice, han sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En tiempos de prueba, las voces se multiplican. Opiniones, críticas, consejos no pedidos, noticias, comparaciones. Si no filtras lo que escuchas, tu interior se agita. Proteger tu paz implica aprender a seleccionar qué escuchas y a quién. Le crees a no toda voz merece espacio en tu corazón. No todo comentario necesita respuesta. A veces guardar silencio es una forma de fe. Cuando reduces el ruido externo, el alma empieza a estabilizarse. 5. Soltar el control que no te corresponde. Muchas veces la paz se pierde porque intentas controlar lo que solo Dios puede manejar. Cuando ocupas un lugar que no te corresponde, cargas un peso innecesario. Soltar el control no significa desinteresarte, significa confiar. Decir hasta aquí llega mi parte. El resto lo dejo en manos de Dios. Es una decisión profundamente espiritual. No porque ignores la realidad, sino porque reconoces tus límites. Y cuando dejas de cargar lo que no es tuyo, el corazón se aligera. Si responder desde la fe, no reaccionar desde la herida. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Reaccionas desde el enojo, el miedo o la herida. Respondes desde la sabiduría. La Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y esa respuesta nace de un interior en calma. Proteger tu paz implica aprender a pausar antes de hablar. A no tomar decisiones desde la emoción del momento. A dejar que la fe guíe tus reacciones. No porque seas indiferente, sino porque sabes que responder desde la herida solo profundiza el conflicto. 7. Recordar en quién confías cuando todo tiembla. Las pruebas no definen quién eres, revelan en quién confías. Cada dificultad es una oportunidad para afirmar tu paz en Dios. No porque disfrutes el proceso, sino porque sabes que no estás solo. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa verdad sostiene el alma cuando todo parece inestable. Mantener la paz contigo mismo en tiempos difíciles no significa que no te canses, significa que sabes a dónde ir cuando estás cansado. Cuando haces de Dios tu refugio, la tormenta puede seguir afuera, pero por dentro hay un lugar seguro. Y esa paz no es frágil, porque no depende de las circunstancias, depende de una relación viva con Él. Cuando una persona empieza a estar verdaderamente en paz consigo misma delante de Dios, esa paz no se queda encerrada en el interior. Comienza a notarse, a sentirse y a impactar la forma en la que vive, decide y se relaciona con los demás. La paz verdadera siempre produce fruto visible, aunque no haga ruido. En un mundo acelerado, ansioso y lleno de tensión, una vida en paz se vuelve profundamente contracultural. No porque no tenga problemas, sino porque ya no vive dominada por ellos. Cuando la paz interior se convierte en un testimonio silencioso. La Biblia enseña que la paz es fruto del Espíritu, y todo fruto tarde o temprano se notan. Las personas pueden no entender tu fe, pero sí notan tu calma. Notan que ya no reaccionas igual, que no te desesperas como antes, que no vives dominado por el miedo ni por la urgencia. Muchas veces
Dios usa tu paz más que tus palabras. En un entorno donde todos están alterados, una persona que camina en paz despierta, pregunta, ¿cómo puedes estar así? ¿Por qué no te derrumbas? ¿Por qué no pierdes la calma? Y ahí, sin forzar nada, tu vida empieza a hablar de Dios. Tú cambias la manera en la que tomas decisiones cuando no estás en paz contigo mismo. Decides desde la ansiedad, el miedo o la presión externa. Tomas decisiones para escapar del malestar, no para obedecer a Dios. Pero cuando la paz interior comienza a gobernar tu corazón, las decisiones se vuelven más claras. La Biblia dice que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Gobernar significa dirigir. Cuando la paz gobierna, ¿sabes cuándo avanzar y cuándo esperar? Aprendes a decir sí sin culpa y no sin temor. Dejas de decidir por miedo a perder. Ya no corres detrás de todo. Ya no te mueves por desesperación. Empiezas a decidir desde la convicción, no desde la urgencia. 3. La paz transforma la manera en la que amas. Una persona que no está en paz consigo misma suele amar desde la carencia. Busca en otros lo que no tiene por dentro. Exige, se aferra, se hiere con facilidad, teme perder. Pero cuando haces las paces contigo mismo delante de Dios, amas desde la plenitud. Ya no necesitas que otros llenen vacíos que solo Dios puede llenar. Eso hace que tus relaciones sean más sanas, más libres y más sinceras. Jamás sin manipular, sin controlar, sin vivir con miedo constante. No porque no te importe, sino porque tu seguridad ya no depende de los demás. For la paz te da una autoridad espiritual distinta. La paz interior también te da autoridad espiritual, pero no una autoridad que se impone o grita. Es una autoridad que descansa. Jesús hablaba con autoridad porque vivía en perfecta comunión con el Padre. No estaba dividido por dentro. Cuando tú caminas en paz, tus palabras tienen peso, tus oraciones tienen dirección, tu fe se vuelve más firme, no porque lo sepas todo, sino porque tu interior está alineado. La incoherencia interna debilita la fe. La paz la fortalece. 5. Te permite atravesar pérdidas sin perderte a ti mismo. Una de las mayores bendiciones de la paz interior es que puedes atravesar temporadas difíciles sin perder tu esencia. Puedes enfrentar pérdidas, cambios, retrasos y pruebas sin desmoronarte por dentro. La Biblia dice que aunque el justo caiga, vuelve a levantarse. Se levanta porque su interior no está quebrado, porque su paz no depende de que todo salga como esperaba, sino de saber que Dios sigue siendo fiel. La paz no evita el dolor, pero evita que el dolor te destruya. Si vivir en paz se convierte en una forma de adoración cuando eliges confiar. Descansar y soltar, estás adorando a Dios con tu vida. Estás diciendo, confío más en ti que en mis miedos. Y eso agrada profundamente a Dios. Dios no se deleita en hijos cargados, angustiados y rotos por dentro. Se deleita en corazones que descansan en su amor. Vivir en paz contigo mismo no es pasividad, es fe madura. 7. La paz redefine cómo caminas cada día. Vivir en paz contigo mismo no significa vivir sin luchas, significa vivir con dirección. Significa que, aunque no entiendas todo, eliges confiar. Y esa elección repetida día tras día construye una vida estable. Desde la paz jamás, mejor decides, mejor enfrentas, mejor la vida. La paz contigo mismo no es el final del camino, es la base desde donde caminas. Dios desea profundamente que vivas en paz contigo mismo. No como un premio por portarte bien, ni como algo que se gana después de muchos años de fe, sino como un regalo que nace de una relación correcta con Él desde el principio. La intención de Dios nunca fue que caminaras cargando pesos emocionales, culpas constantes o guerras internas interminables. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Esa invitación no es solo para el cuerpo, es para el alma, para la mente agotada, para el corazón dividido, para el creyente que ama a Dios, pero vive sin paz interior. La paz no se conquista solo, se recibe. Muchos viven agotados porque intentan arreglar su interior con fuerza propia. Se exigen cambiar, sanar, madurar, superar,
y sin darse cuenta, convierten la fe en una carga más sana. Pero Dios nunca dijo que debías hacerlo solo. Él siempre quiso hacerlo contigo, no sin ti. La Biblia dice que Dios da paz perfecta a los que confían. En Él no, a los que lo controlan todo. Cuando aceptas que no todo depende de ti, algo se libera por dentro. El corazón deja de tensarse, la mente deja de correr y el alma empieza a descansar. La paz se renueva cada día. La paz interior no es un estado permanente que alcanzas una vez y ya nunca vuelve a moverse. Es una elección diaria. Cada día decides si cargarás las preocupaciones o si las entregarás. Cada situación te presenta la opción de confiar o angustiarte. Por eso la Biblia habla de un pan diario, de una gracia nueva cada mañana. Dios no te da paz para toda la vida de una vez. Te da paz para hoy y eso es suficiente. La paz se protege con intención si no cuidas tu interior. El ruido del mundo vuelve a ocupar espacio. Noticias, opiniones, exigencias, comparaciones, expectativas ajenas, todo eso va llenando el corazón si no eres consciente. Dios quiere que tu corazón sea un lugar habitable, no un campo. Batalla, y para eso necesitas aprender a proteger tu paz. No todo merece tu atención, no toda pelea merece tu energía, no toda opinión merece espacio en tu mente. Por la paz, afina tu oído espiritual cuando estás en paz contigo mismo. Escuchas mejor la voz de Dios, no porque Él hable más fuerte, sino porque el ruido interno disminuye. Ya no vives reaccionando desde la urgencia, sino respondiendo desde la sabiduría. Eso transforma tu caminar espiritual. Dejas de vivir apurado, ansioso, desesperado. Empiezas a vivir guiado, confiado, firme. La paz te permite discernir cuándo avanzar y cuándo esperar. La paz te libera de demostrarle algo a alguien cuando estás en paz contigo mismo. Ya no necesitas probar tu valor, justificar tu pasado, ni correr para ser aceptado. Dios ya te conoce, ya te ama, ya decidió caminar contigo. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor, y cuando te sabes amado, el corazón descansa. La ansiedad pierde fuerza porque ya no necesitas validación constante. Si estar en paz es aceptar que estás en proceso. Estar en paz contigo mismo es aceptar que no lo sabes todo, que no lo hiciste todo bien, que aún estás aprendiendo, y aún así estás en las manos correctas. Es aprender a mirarte con los mismos ojos con los que Dios te mira, no con dureza, no con desprecio, sino con paciencia y esperanza. Esa mirada cambia completamente tu interior. CBN, la paz es la base, no la meta. Dios no quiere solo que creas en Él, quiere que vivas en Él. Que tu vida diaria esté marcada por la confianza, la calma y la seguridad que solo su presencia puede dar. La paz contigo mismo no es el final del camino espiritual, es la base desde donde caminas. Desde ahí amas mejor, decides mejor y enfrentas mejor la vida. Para poder estar verdaderamente en paz contigo mismo, hay algo que no se puede evitar: las heridas internas que nunca sanaron. Muchas veces la falta de paz no es solo cansancio o estrés, es dolor acumulado, rechazo, abandono, palabras que marcaron, experiencias que nunca fueron procesadas delante de Dios. La Biblia dice que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, no de los que aparentan estar bien, sino de los que se atreven a reconocer su herida. Dios no puede sanar lo que seguimos escondiendo, no porque no tenga poder, sino porque respeta el proceso del corazón. Estar en paz contigo mismo implica dejar de huir de tu historia y presentarla delante de Dios con honestidad, no para revivir el dolor, sino para soltarlo. Cuando dejas de exigirte ser fuerte todo el tiempo y permites que Dios sea tu fortaleza, algo se ordena por dentro. La paz no llega cuando niegas lo que dolió, llega cuando confías tu herida al Dios que restaura. Estar en paz contigo mismo no es fingir que todo está bien, es dejar de pelear contigo por dentro y aprender a descansar en Dios. Es soltar la culpa que Él ya perdonó, aceptar el proceso que Él sigue trabajando y confiar incluso
cuando no entiendes todo. Dios no te llamó a vivir cargado, ansioso, ni dividido internamente. Te llamó a vivir ligero, firme y confiado. La paz que Él ofrece no depende de las circunstancias, depende de tu relación con Él. Hoy puedes elegir dejar de luchar contra ti mismo y empezar a caminar en descanso. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios está contigo. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, darle like y compartirlo. Tal vez este video sea el espacio donde alguien más encuentre la paz que tanto necesita. Que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.